¿Me escucha? Hola, profe. ¿Sí la escucho? Sí, profe. Bien. Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Le comparto el escritorio. Bueno, estábamos viendo, si vemos ya nuestro sílabo, que nos falta para terminar la unidad número 1. Acuérdese que después de la unidad número 1 nos va una pruebita. Entonces, ya hemos visto la parte de la introducción a las estructuras de datos, cómo medir la eficiencia del software, el manejo de memoria, la iteración, la recursividad, los genéricos, clases genéricas, tipos limitados, compatibilidad de tipo. Y aunque en realidad empezamos por aquí viendo las estructuras de datos basados en arreglo, la estructura contigua, que es lo que estamos usando, vimos operadores con una lista. La abstracción es el uso de esa lista solo con sus métodos como el insert, etc. Y estábamos viendo los métodos de ordenamiento. Y ya solo nos falta ordenamiento, un último método, y búsqueda, y hemos terminado la unidad número 1. Por tanto, necesitamos definir una fecha para la prueba. Yo digo, el próximo día martes sería la fecha para la prueba, martes 14 de junio. No sé si alguien tenga algún inconveniente. No, ahí está bien. 14 de junio. Tomará la primera prueba. No falte, recuerde. Es práctica, ¿no? Sí, es práctica. Podría ser preguntas prácticas, no tanto así como práctica, ¿ya? Entonces, O sea, dígame. digo, ¿podemos escribir en el Eclipse o vamos a escribir en el Eclipse? Código. No creo. Por lo general vamos a tener imágenes con código del Eclipse y le voy a preguntar algo sobre el código. Ah, es un pregunta. Ok, ya. Ok. Entonces, martes tenemos la prueba de la primera unidad. Por favor, no falte. Recuerde, si por algún motivo se le fue la luz, por algún motivo no tiene internet o algo le ocurre, tiene que mandarme, o tiene un problema médico, tiene una cita médica, está enfermo, cualquier cosa que le pueda estar pasando, por favor, necesito que me envíe un correo. Digamos que no sabía que no iba a poder asistir. Máximo 2 días después de la prueba me envía un correo con el justificativo del caso, ¿cierto? Si estuvo enfermo, certificado médico, si no hubo la luz o algo así, algún reporte o algo que muestre que por eso, que no tenía esos servicios. Bueno, en todo caso, algún justificativo para ponernos de acuerdo y poderle tomar la prueba atrasada. Ya, para el examen final, ahí sí nos vamos por el camino formal. Si el examen final usted no se presenta por cualquier motivo, entonces ahí sí ya le toca hacer solicitud al director de carrera pidiendo que se le tome el examen atrasado y ahí sí con justificativos ya formales, ¿cierto? Esta vez es solo correíto electrónico a mí explicándome qué es lo que le ha pasado y nos ponemos de acuerdo y le tomo otra prueba. Listo, entonces queda fijo eso. Ahora, dentro de nuestros materiales estábamos viendo ya los ordenamientos, ya nos faltaba únicamente el último que vamos a ver, que es el Quicksort, ¿cierto? Este también es un algoritmo recursivo y hay varias formas de implementar el Quicksort. ¿Qué es lo que hace el Quicksort? Por lo general toma un valor que le llama pivote. En el ejemplo del gráfico está tomando siempre como pivote el último elemento del arreglo. Y luego lo que hace es dividirá, coloca en una nueva lista todos los elementos que sean menores que el pivote y en otra lista todos los elementos que sean mayores que el pivote. Luego, como es recursivo, vuelve a hacer lo mismo. Toma como pivote el último elemento de la lista y vuelve a dividir. Y así sigue dividiendo. Sí, de forma que al final la lista ya le queda ordenada. Al organizar todos los números que le quedaron, la lista ya le queda ordenada.
es recursivo, en realidad lo que puede hacer la diferencia en el quicksort es cómo elegimos el pivote, ¿sí? Si es un pivote que es justo la media de todos los números, por ejemplo, sería muy eficiente porque así estaría siempre balanceado el arreglo, ¿ya? Se va a dividir en la misma cantidad. Si el pivote no es el número, si es un número, por ejemplo, que está al inicio casi de su lista de los menores, la primera parte recursiva va a terminar más rápidamente y la segunda se va a demorar más. Entonces el algoritmo se demorará un poquito más. Entonces la elección del pivote es lo que suele cambiar en las diferentes implementaciones del quicksort. Nosotros vamos a implementar tomando el pivote el último elemento de la lista. Usted podría decidir tomar el primer elemento de la lista. Podría decidir tomar el elemento que esté en el medio de la lista. ¿Sí? Podrían ser variaciones del quicksort. Y en realidad va a ser mucho, la elección del pivote dependerá de qué tan rápido se ejecute el quicksort, dependiendo de cómo estén los datos organizados dentro de su arreglo. Como no podemos saber de antemano cómo están organizados los datos, si están medios arreglados, medios ordenados o no, entonces vamos a empezar eligiendo el pivote, como decimos, igual que en el gráfico, tomando el último elemento del arreglo, ¿sí? Entonces aquí tenemos ya el algoritmo del quicksort. Entonces, como vemos, lo único que va a hacer es mandamos la matriz. Aquí vamos a tener un problemita igual que en los genéricos, igual que en el método recursivo anterior, porque tenemos que declarar una nueva matriz de un tamaño diferente, ¿cierto? Y va a ser de tipo genérico. Entonces tenemos que hacer lo mismo que hicimos en el merge para poder declarar esa matriz genérica. Lo único que hace es ir buscando cuál es el medio, ¿cierto? Una vez que he elegido el pivote, va buscando cuáles se van a pasar a la primera matriz y cuáles a la segunda matriz. Y aquí les va colocando. Y luego llamará de forma recursiva al quicksort otra vez, pero ahora desde A hacia to y la otra desde from hacia B, ¿sí? Ahí tenemos el llamado recursivo. Por acá tenemos un algoritmo de un video en YouTube. Ok, no quiere correr solito. Sí se está ejecutando. ¿Exactamente en dónde? Aquí está. ¿Sí? Usted véalo con calma en su computador, con sonido y todo, y puede ver los diferentes métodos. Va mostrándole cómo se van ejecutando los diferentes ordenamientos, ¿cierto? Como vemos, no están todos los que nosotros hemos implementado. Tenemos la burbuja, tenemos el quicksort, el merge sort, y me parece que ningún otro. Comp no tenemos, cocktail no tenemos, y heap sort tampoco. El insertion sí tenemos, selection también tenemos. Entonces tenemos los tres básicos, burbuja, insertion y selection, sí tenemos. Y tendríamos quick y merge, ¿sí? Entonces, para que usted pueda ver un gráfico de cuáles son los métodos y qué tan rápidos son, y que dependiendo de los datos, cómo estén organizados, va a tener los diferentes resultados. Ahora vamos a implementar el algoritmo del quicksort. ¿Alguien que quiera compartir su pantalla para implementarlo? Héctor, vamos contigo, por favor, comparte la pantalla. A ver, el código era... El código está static. No es necesario que la haga estática. Solo el quicksort.
Ujú. Recibe una matriz del tipo genérico. Ujú. Va. Pivot. Pivot. ¿Cómo se llama? Esta es la matriz de genéricas. Ajá. El pivot lo tenemos que hacer de Sí. esta, ¿no? Ajá. Es, from to, ok. Y vamos a hacer lo siguiente. Pivot and pivot, ok. To pivot. Tiene que ser menor, entonces menor que 0. Correcto. So, my now from to buff. Buff. Ahora, aquí le está asignando a buff una matrix for from, así que te debería ser T. Sí. Ajá. Matrix T. Hasta aquí. Coxalia. Two. Muy bien. Bien. Vale. Ok.
Ahí sí le pongo desde el Del- set, Ajá, el length menos sí, 1. ajá, al size. No hasta el menos 1, solo donde tenemos objetos, es decir, el size. Eh, so, eh, mismo. What's el 6 menos 1. parece que otra cosa. A ver. Parecerá ser el primero lo que te está imprimiendo. El sort selection, ese es el que te está mostrando ahorita. Y el otro pareciera seguir ejecutándose. Coméntale la partecita de arriba. Eso. Más bien la parte en donde ejecutas el source selection. Eso. Párale la ejecución. Está ejecutándose, está en rojito ahí. Párale. ¿Ya? Ahí sí. Pero parece que se nos está quedando en un bucle infinito el quick. OV6 de size. Imprime el SV6 de punto size. Antes de llamarle al quick. Yes. Ya el parámetro está llegando bien. Vamos al quick swap. Ay, ven. Imprímale el pivote. Dile un print pivot. Sí, después de que seleccione el pivote, dile imprimir. Ya el primer pivote es María. Vamos al algoritmo, quiero verle el algoritmo. Ya. Tomo María
Dice mientras la matriz de tú empieza en lo último, que sería de 10, comparado con el pivote, que es María, es menor que 0. El from se incrementa, si no se decrementa el tú. Y si el from es menor, intercambia. Y el while debería salir. Podemos imprimir en el intercambio el from y el to. ¿En dónde están? Um, Ya, María. El from y el to la primera vez va del 0 al 7. Porque María está en la posición del medio. En posición 4. Luego va a intercambiar el 0 con el 7. Luego va a intercambiar el 1 con el 5. Luego el 2 con el 4. Sigue allí. Y está en el while mientras el from sea menor o igual que el to. Se supone que saldría del while antes del quicksort. Bueno, ahí ya nos está mostrando, ¿no es cierto?, que la segunda llamada recursiva, si A es menor que tú. ¿A en dónde está? Puedes imprimirle en el quicksort, ya imprimimos el pivote, imprímele ahí mismo el A y el B. Y entonces el primero, el A y el B, es de 0 al 9. Intercambia el 0 con el 7, el 1 con el 5, el 2 con el 4. Y llama recursivamente al quicksort esta vez, pero del 0 al 2. Luego intercambia el 0 con el 1 y debería estar finalizando este quicksort. Menos que si el if, el A es menor que el to. Ajá. No, y estás imprimiendo el to 0. Profe, en el primer while dentro de matrix 2, no sería matrix from. En el primer while, no tendría que ser matrix from. Sí, matrix from menor que pivote y matrix to mayor que pivote. sí, en el código sí me doy cuenta que es from. Le copié mal. Reprobamos la otra cita. Ahí sí finalizó. Y aquí te lee los comentarios. En el main. En el quicksort, ahí le pusimos el print. En el conexión. Ajá, esos dos system print, del pivote, el A y el B. Ya, ya. Y también cuando intercambia, exacto. Y ahí podríamos ejecutar más de un método para comparar el quicksort con cualquiera de los otros métodos que ya tienes implementado. Ujú.
También. Número 5. Array. Sí. Este sería con el sort o sort selection 44.000. Ajá. Puedes ejecutarle abajo, pero con el mismo, con el OV6, que es el del profesor, para que se ejecute con el mismo conjunto de datos. El source selection a este. Ajá. Ya. Sí. Selection source selection. ¿Qué pasó? Ok, sí, se demora más con el sort. Ya, con el mismo conjunto de datos. Entonces ahí tenemos implementados los 4 métodos. Vamos a poner los puntitos. ¿Quién se dio cuenta del problema? Yo, profe Andino. Andino, muy bien. Un puntito y a Héctor también, gracias. Muy bien. Ya hemos finalizado los métodos de ordenamiento. Ahora la búsqueda. ¿A alguien se le ocurre cómo deberíamos ejecutar una búsqueda? Y lo más fácil sería con for each, ¿no? Así es, ese sería el primer método, que es bastante ineficiente, ¿cierto? Que es buscar, barrirnos toda la lista y ir buscando el elemento. Si se parece, retornamos ese índice, ¿no es cierto? ¿Alguien que quiera implementar esa búsqueda así de simple, que es la búsqueda lineal? ¿Alguien más? Vamos a Kevin. Ya le comparto. ¿Ok? Aquí está. ¿Ya? Entonces, ahí una búsqueda lineal. Recibimos el elemento que queremos buscar. Sería un... Retornamos un índice. Un índice puede ser. Ajá. Find podrías llamarle. Y recibe como parámetro de tipo T el elemento que quieres buscar. No arreglo, solo elemento nomás. Hay preguntita. Necesitamos el arreglo como vector. Súbase un ratito. Quiero ver cómo está definida su clase. Más arriba, quiero ver los atributos. Más arriba. Aquí tenemos registros, nuestra matriz, ¿no es cierto? En disregistro tenemos nuestra matriz. Por ejemplo, en los métodos en el quick, bájese. No sé si todo, el selection, el insertion está bien. El merge, por ejemplo, bueno, por lo que le llamamos recursivamente, necesitan parámetros, ¿no es cierto? Ya. No me haga caso. Vamos al find. ¿Sí? No le llame array al parámetro, llámele
elemento o buscar o cuál. Y entonces ahí el for va desde 1 hasta 6, o desde 0 hasta 6, mejor dicho. Mientras i sea menor que 6. Allá abajito tienes un for igualito. Ya. ¿Qué es lo que vas a ir preguntando? Si dentro del for, sí. ¿Cierto? Si dis.registro de i entre corchetes es igual, o compare tú, exacto, punto compare tú, o punto equals, mejor dicho, de elemento, es igual al elemento. Ajá. Si son iguales, return i. Bien, si terminas el for, deberías retornar -1 para decir que no lo encontraste. Y listo. Y ahí ya podemos usar el find. V6. Ajá. ¿Qué elemento queremos buscar? Coloquémosle su base para ver el arreglo de personas 2. Coja cualquier elemento del arreglo de personas 2. Arreglo de personas 2, pero mándele un elemento. Entre corchetes, mándele cual quiere buscar. Y el find me va a devolver el índice de ese elemento. Obviamente me va a devolver el 3 porque nosotros estamos diciendo que busque la persona que está dentro de la posición 3. Me devuelve el 3. Creémonos una nueva persona que no exista. Un nuevo profesor. Profesores creo que son, ¿cierto? Nos creamos un nuevo profesor que no exista. No dentro del índice, no dentro del arreglo. Solo copiese la partecita new, profesor, todo eso. Cualquiera de ellos. Ya, y eso asígnele a otra variable. De tipo profesor. Ahí el nombre de su variable, P1 igual, ajá, punto y coma, ya. Cámbiale, no le ponga Luis, póngale otra cosa. Ya, y busque P1 dentro del... Ahí, exacto. Sin el... Eso, quítale. Exacto. ¿Sí? -1, no lo encuentro. Vuelve a hacer lo mismo con P1, pero copie cualquiera de los datos de un profesor que sí existe. ¿Ah?
Es 23, exacto. Ya, ejecutémoslo. Ya, está en la posición 4 bis. Y entonces ya tenemos el método find. Bastante ineficiente, pero esa es la búsqueda lineal. Ahora, vamos a ver otro algoritmo de búsqueda que es un poquito más rápido que el find, que es la búsqueda binaria. Gracias, Kevin Andrade. ¿Alguien que quiera ayudarme a implementar la búsqueda binaria? Héctor, compartamos. Voy. Déjame un momento terminar de comprobar. Ajá. Find one. Ya, ok. A ver, entonces hay que hacer un find diferente. A ver, ¿el código está en los PDFs o No, lo creo yo aquí? ya, vamos a ir creándolo. Este va a ser un método recursivo. ¿De qué se trata la búsqueda binaria? Lo que va a hacer es, no se va a leer toda la lista, sino que coge, por ejemplo, va similar a lo que hace el Quicksort. Desde el inicio hasta el fin, busca cuál es el índice de en medio. ¿Bien? Como lo hacemos igualito como la partecita del Quicksort. Luego pregunta si el de en medio es igual al que estamos buscando. Si sí es igual, retorna ese índice. Si es menor, llama nuevamente a este mismo método buscar. Póngale find BI como buscar binario. Le llama de nuevo, pero ahora le va a buscar desde el inicio hasta la mitad. ¿Ya? Y si el elemento de la mitad es mayor que el que está buscando, le va a buscar llamándose a sí mismo al find BI, buscando desde el inicio, desde la mitad más 1 hasta el final. Similar a cómo funciona el Quicksort. Va dividiendo en mitades el arreglo y busca ya no todo el arreglo, sino dependiendo en dónde esté. Obviamente, en la búsqueda binaria necesita que el arreglo esté ordenado antes de mandar a buscar. Ok. Entonces, Te recibe también el parámetro inicio y fin. tiene que estar ordenado, entonces. Ajá, sí, pero no le llames ahí mismo. Simplemente le mandamos a buscar en un arreglo ordenado. Ya, busquemos la mitad. ¿Cuál es la mitad del inicio y el fin? Para buscar ese índice como el pivot que tiene el Quicksort. Hay que buscarlo. No, De tipo int. int. Ajá, de tipo int. Porque es un índice. Ah, oh. La mitad, dice. Sí, ajá, la mitad. Entonces, size. No, tienes el parámetro inicio y fin. Entonces, con el inicio y fin. Inicio y fin. Ajá, subas al Quicksort, Oh, la partecita de arriba. Ya, ahí tienes. From más to dividido para 2. Eso igualito es lo que quiero que hagas. Inicio más fin dividido para 2. Ese te va a dar el índice de la mitad. ok. Pero, ¿y por qué no funcionaría con el size a la mitad? Porque Inicio. luego esa mitad le vamos a mandar a llamar al find BI a buscar en la primera mitad o en la segunda mitad. Ya.
Y ahí tienes la mitad. Luego tienes que preguntar sin for. ¿Sí? Ahí preguntamos si el elemento que estás buscando es igual a es igual al registro de mitad. Si sí es igual, retornas mitad. Si no es igual, el sí. Preguntas y comparas. El elemento comparando con el registro de la mitad es mayor. Registro mitad. Eso es mayor que 0. Bien, si esto es mayor, significa que el que estás buscando es mayor que el de la mitad. Significa que vas a llamar ahí al quicksort, al findBy. Con el mismo elemento que estás buscando, con elemento, coma, desde la mitad más 1 hasta el fin. ¿Bien? Y si no, llamas al findBy desde el inicio hasta la mitad. Y así se pasa buscando. Y si no lo encuentra, return -1. No. Tendrías que, cuando llamas a find, darle return findBy de elemento mitad más 1. Tienes que retornar lo que te devuelve eso. Return. Y en el otro también. Return. Y ya le quitas ese return -1. Y entonces se lo pongo como un else. ¿No? Y ahí ya termina, ya tienes todos los casos. Si es igual, si es mayor y si es menor. Y si no está, entonces... Si no está, si no está, busca posiblemente cuando la mitad sea igual al fin. Necesitamos el caso base. O sea, un caso base ya es que le encuentren, ¿no es cierto? Return mitad. El otro caso base debería ser que, como siempre estoy tomando el pivote, la mitad, si es que la mitad ya es igual al inicio o al fin, ya no lo encontré. O sea, yo le pondría aquí el return -1. Porque sí, como dice usted, ya los casos estaban cubiertos aquí. Cuando es mayor, cuando es menor, cuando es igual. Haga de cuenta que tenemos una matriz como tenemos tal cual, del 0 al 9, ¿no es cierto? La mitad del 0 al 9 va a ser 0 más 9. ¿Cómo estamos cogiendo la mitad? Sí, 0 más 9 sigue siendo 9 dividido para 2, la mitad nos da 4. ¿Sí? Dice, búsquele. Si es que es el 4, el que está en la posición 4, retorne, ¿no es cierto? Si no, digamos que estamos buscando uno que no existe. Y como el arreglo está ordenado, digamos que dice que era menor.
Se va a buscar entre el 0 y el 4, ¿no es cierto? El primerito por el L se va a ir, ¿no es cierto? Desde el inicio hasta la mitad. Nuevamente vuelvo a partir 0 más 4, va a tomar el elemento de la mitad, el 2. ¿Sí? Dice todavía sigue siendo menor. Va a tomar el elemento de la mitad entre 0 y 2, el 1. Y digamos que el 1 no es, y llega al 0, ¿no es cierto? Entre 0 y 1 dividido, el índice es 0. Y el 0 no es tampoco, no es el primerito. Y entonces va a tomar la mitad nuevamente. Va a ser 0 menos 0, 0. Dividido para 2 es 0. Cuando el índice ya llega a ser 0 y no es, llegó hasta el inicio del arreglo y no lo encontró. Entonces ese es otro caso base. Igualito le puede pasar hacia la parte de arriba. Cuando busca entre 4 y 9, toma el de en medio, ¿cierto? Va a ser, el índice va a ser probablemente el 6. Si no encuentra, luego va a buscar entre 6 y 9. El índice va a ser el 8 probablemente. No encuentra entre el 8 y el 9 y el índice le va a seguir dando 9. ¿Sí? Entonces, ahí ya le debería decir, cuando usted llega al inicio o llega al fin, cuando es 0 o es 6, son casos bases del buscar, y ahí debería de retornar menos 1, que no encontró. Vaya, yo lo que le pondría es, en este else le pongo el if si es menor. Y ya entonces el último else sería el return menos 1. Ya. Pero eso no existiría nunca, ¿no es cierto? Porque si no es igual, luego pregunta si es mayor, luego pregunta si es menor. Si no es mayor y tampoco es menor y tampoco es igual, Oh, ¿verdad que? entonces nunca vas a llegar a ese. Tiene que caer por cualquiera de los tres. Solo si no existe, no podrías encontrarle, verás. Veámosle, mandémosle ejecutar y veámosle cómo funciona. Si sí existe, el fin binario va a funcionar. Ahí mismo solo, ya está ordenado. Delay tiene que ser luego del ordenado. ¿Ya? Fan. En el fan. ¿Qué pasa con fan? Está aquí. Y ya. En la emisión. Aquí le pongo 0 y OBJ pues 6. That's nice. 6 menos 1. Okay. Wow. A ver. Nos va a dar índices negativos. Vamos otra vez al algoritmo de búsqueda. Ya. ¿Qué ocurre? Primerito pongamos un caso base. ¿Qué ocurre cuando el fin es mayor que el inicio? Solo tiene un elemento. Digo, el fin es mayor que el inicio. O sea, ¿cuándo sabes que todavía estás buscando? Cuando el inicio es mayor que el fin. No, perdón, cuando el inicio es menor que el fin.
¿cierto? Ajá. Ahí estás dentro de los rangos correctos de un arreglo. Cuando inicio es menor que fin. Si inicio ya no es menor que fin, es porque cuando aquí vamos dando mitad más 1 o mitad menos 1, y los índices ya no van a coincidir. Entonces, ahí ya tenemos. Entonces, pongamos nuestro caso base. Antes de inclusive encontrar la mitad, coloquemos un if que nos diga mientras, ¿sí? Si inicio es menor o igual que el fin, Solo tiene un elemento. ahí abre la llave y ahí sí haga todo lo que está haciendo. Si no, return menos 1. Ahí nos aseguramos que estemos buscando entre un inicio y fin que no se contraponga. Ya, si inicio es menor que el fin, si no ya nos va a retornar menos 1. Ya. Ahora, ese es un caso. Mientras el inicio sea menor que el fin, estoy dentro de los índices que debo. Ahora, el recursivo. Por aquí algo me está faltando. Si es que sí es el que está, si es igual, retornamos la mitad. Si no, vamos a buscar desde el inicio la mitad más 1. No consideramos la mitad hasta el fin. Y en el otro, en el else, buscamos el elemento desde el inicio hasta la mitad menos 1. Ya no tenemos que considerar el de la mitad, porque el de la mitad no era. Y entonces ahí nos falta sumarle aquí mitad menos 1. En la segunda llamada recursiva, fin BI, buscamos el elemento desde el inicio hasta la mitad menos 1. No, ese está bien hasta el más 1. ¿Ya? El de abajo no debe considerar el de la mitad, sino mitad menos 1. ¿Ya? Ahí podemos. ¿Ya? El que mandaste a buscar no existía. Sí, sí existía. Está Y aquí. era De hecho, en el otro me pone 30, 99. El BI desde el 0 hasta el 6 menos 1 y dijo que no encontró. Vamos al algoritmo. Búscale otro, no le busques ese, el que está al final. Solo para probar si es que sí está. en el 23, en el 1500. Ah, Bien. Ya, no nos está buscando cuando está al final de la lista. Vamos a ver qué nos falló en la búsqueda. Si el inicio es menor o igual al fin, entonces busquen. Digamos que va a buscar el inicio, va a ser 8 y el fin va a ser 9. Va a decir 8 más 9 son 17 dividido para 2. Nos da 8 y nunca llega a 9. Sí, ¿no es cierto? Por eso no llega al de la mitad.
Cuando estás buscando justo en el 9 y es la diferencia 8 más 9 es 17 para 2, me sigue dando 8. La mitad sigue siendo 8. La mitad es 8. No es igual. Me va a buscar el elemento. Si es mayor, me va a decir que si es mayor, entonces voy a buscar el elemento mitad más 1. 8 más 1 es 9. Desde el 9 hasta el 9. Debería encontrarme. Inicio a ser 9 más fin 9. Dividido para 2, mitad es 9. Y el registro de la mitad debería devolverme. Debería encontrarte el de la mitad de todas maneras, porque decimos mientras sea menor igual. El inicio menor o igual que el fin. Cuando son iguales sí va a entrar. Imprímele desde el main. Ponle en el elemento, ponte un profesor P3 y coloca el elemento que está al final de la lista. Y colóquele, pero quiero que le utilices el size. Y te leñó un profesor no sé qué. Y use abajo después del OV7. OV7. Desde el OV6, perdón. Decláralo abajo después de declarar el OV6. Ese es igual a OV6 entre corchetes. Acceda al elemento que está en size. OV6.size. Igual OV6.size. Ya, a ver. 6.6, exacto. Asigne OV6.size en una variable de tipo int. No, es OV6.registro, pues cierto. Eso no es lo que está mal. Es OV6.registro. No, ese está bien, el size está bien. ¿Ya? En el primer OV6. OV6.registro. Punto Get. registro. ¿Cómo obtenemos un elemento de una posición? Con el find. Entonces démosle directo arreglo de profesor. Es que quiero, sí. Arreglo de profesor. Arreglo profesor, eso de OVC de size, a ver. Ya, y búsquele el P3. Ahí mándale imprimir el P3, quiero ver qué tiene. El rato que le quieres imprimir de size -1.
Ese está en el 6 menos 1. Entonces, cuando le estamos llamando, sí le llamamos desde el 0 al 6 menos 1. No lo encuentro. Vamos. Es el algoritmo el que no lo está encontrando. Imprima inicio y fin a lo que recién ingresa al algoritmo. Inicio y fin del 0 al 9. Luego se va a buscar del 5 al 9. Luego va a buscar del 5 al 6. Y luego busca del 6 al 6 y por eso no encuentra. Pero no está ordenado, ¿cierto? Ay, la hostia. Pero sí, sí, sí. La habíamos hecho el source selection. Sí, sí, está ordenado. Ese no nos estaba ordenando por sueldo. ¿Cómo le tienes el compare tú del profesor? Del profesor con... sí, al final le comparo el sueldo. Sí. Debería estar ordenado por sueldo. Pero me parece que no está ordenado o el sort no está ordenando el último. ¿Sí? El último sueldo no está ordenado. Ahí el igual, ¿qué compara? Ese debería estar con el de persona. Ábrele la clase persona y veamos el equals. Ya, nos dice que dos personas son iguales cuando tienen el mismo nombre, la misma edad, el mismo género. Y solo hasta el género, porque obviamente no tiene el mismo salario. ¿Ya? Entonces, en profesor, el equals debería tener también el equals en profesor. Si es igual a la... Si 10 es igual a P, que es un profesor. Pero si usas this, estamos en el compare to. Necesitamos el igual. Si no son iguales, o sea, ¿qué está diciéndonos tu compare to? Es, si son iguales a nivel de nombre, edad y género, retorne 0 en el compare. Si no son iguales a nivel de nombre, edad y género, retorne la comparación del sueldo. Ya, entonces, si no tienen el mismo nombre, edad y sueldo, te está comparando el sueldo. Pero sí tiene la misma nombre, edad y sueldo, nombre, edad y género, ahí va a comparar el sueldo. Me parece que tanto el método equals como el compare to debería estar si sobrescribimos el compare to, tenemos que sobrescribir el equals en la clase profesor. Sí, porque estamos utilizándole.
Y debería decirnos que dos profesores son iguales si tienen el mismo sueldo. Y si no, la otra es ordenarle por el nombre, tal como estábamos haciendo en persona, y quitar el compare tú del profesor. Cópiese todo eso. Ahí ya no es, sí, ahí está bien, solo que en persona, ya no es persona, es profesor, en esa P. Es una instancia de profesor. Y le convierte a profesor. Y aquí solo compara el sueldo. Ajá. Sí. Si nos va a ordenar por sueldo, el equals debe comparar solo el sueldo. Solo va a ser un número, ¿no? Así que sueldo sería Dis punto sueldo. Entonces, Y ahí entonces sí, va a comparar si tienen el mismo sueldo, retorna 0. Si no, nos va a devolver la comparación del sueldo, que deberíamos retornar directo. Return. Quítale y ya, ahí estamos. La ordenada nos está funcionando. ¿no? El último. El sort selection. Ajá, no nos está ordenando por sueldo, ¿no es cierto? No. Sí, todos menos el último, igual. Ajá, vamos al sort selection a ver qué le está pasando al sort. Ya. De acá hasta 0. Si comparas, si es menor. Menor es sí. 6 menos 1. Seis nos devuelve 10, ¿no es cierto? Por eso tenemos Sí. hasta el 6 menos 1. Y comparamos el registro de I, que va a ir desde el K más 1. Va desde 0 a 6 menos 1. Compare tú, si es menor, el menor es I. Y intercambia. Significaría que el último no está llegando hasta el final. Aquí creo que tendría que ser menor igual, ¿no? Para que llegue al final. Sí. Vale. Ahí sí está ordenado. Ya. Entonces, esto aquí era el find normal y este es el find B. Ajá. También lo encuentra en la posición 6. 3. Ya.
Y el que dejaba problema es cuando está al final. Ajá, el de Beatriz, que sería el que está al final. No, me refiero a encontrarlo. Cuando Ajá, sí. Beatriz ahorita está al final del arreglo. Entonces pruébale con Beatriz a ver si se le encuentra. voy. Sería así. Encuentra, pues. Vale. Ninguno le encuentra. Ya, pero porque ahí nuestro find necesita un equals que no compare solo sueldo. Bueno, igual debería mandarnos el que tenga el mismo sueldo. Vamos a profesor. Ya. El equals del profesor dice que sea una instancia, si no, chao. Aquí no comparemos solo el sueldo. Para que nos diga que dos son iguales, deberíamos decir en el if, colóquele ahí and, exacto. And equals, super.equals. Super, punto equals, de P. Y va, exacto. Super. Llamamos a la clase el equals del super, que es la clase persona. Entonces, si aquí le puedes poner this, no le puedes poner this. Pero ahí estamos llamando a la clase para comparar. ¿Qué hace la clase persona? Compara el this, ¿no es cierto? Vamos a la persona, punto equals. ¿Ya? Entonces, este sí coge con el this. Si todo es igual, nos retorna true, si no, nos retorna falso. Y entonces, en el equals del profesor, comparamos si tienen el mismo sueldo y también es igual su clase base, si tienen el mismo nombre y todo, y entonces ahí sí tenemos un equals real, que va a comparar dos objetos profesor que realmente sean iguales. Ok. False. Ya, y ahora el compare to. Si son iguales, nos retorna 0, si no nos manda la comparación del sueldo. Esta comparación del sueldo, del compare to. Bueno, sí, porque quiero ordenar por sueldo. Ahí ejecútale. ¿Por qué no le encuentra del 9 al 9? Bueno, y ahorita no le está encontrando ni el find normal, ¿no es cierto? Ponle menor. No, menor que size está bien. Si this registro 10 es igual al elemento que le está buscando, retorna la i. Si no, retorna -1. Porque si te das cuenta, ni el primer find, solo el find, tampoco no le encuentra.
Qué raro. Ah, Probemos solo el equal desde el main para comparar dos personas, dos profesores. Vale, el P3 si es igual, o el P1 si es igual al P2. Falso. Y ahora dos que sí sean iguales. Voy a ponerle el P2 justo con El P3. ¿verdad? El P2 y el P3. Eh, 6 menos 1. 6 menos 1, pero antes de arreglar. Si el P3 le pones después de arreglar, se declara el P3, pero después del selection. Ajá. Ahí. Ahí en teoría tendrían los dos el mismo elemento. Pero me sigue diciendo que falso. Tiene Beatriz 27 2100. Dame un segundito. Listo, a ver, dígame. Ya tenemos el 6 menos 1 en P3. Imprima P3. Print P3. Imprima P2. Beatriz genera el mismo sueldo, pero el equals me devuelve falso. Porque el equals del profesor me devuelve falso. No, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Cuando tienes las variables dobles, sueldo, dale sueldo punto igual. P sueldo punto equals. En lugar de igual, igual, ajá, no le compares con el igual, igual. Punto equals. Ajá. De this punto sueldo. Ok, ahí. Ya. Y ahí sí ya le encuentra. ¿Y por qué? Porque cuando compara dos números, dos números dobles, que es una clase, estás comparando la referencia, no el valor. Entonces, con el equals, por eso es que ya tienen el método equals y el compare cuando son clases, para que ya se pueda comparar mejor. Entonces, ahí sí estamos usando la clase, el método equals, pero de la clase doble, de la clase wrapper doble. Si no, estábamos comparando la referencia. ¿Qué caso si los encuentra? Uh-huh. ¿A qué se está el equals? Alright. Ya, entonces mejor. Entonces siempre comparamos a los dobles con el equals. Siempre que sean clases, siempre que sean objetos, comparamos con los métodos equals y compare tú.
¿Alguien alguna pregunta? ¿Algo que se les quedó? Yo, profe, una pregunta. Mire, En el Quicksort, el pivote sí había como escoger entre la mitad, el medio y el final, o solo era el final. ahorita como nosotros hicimos, el pivote está tomando, bueno, en realidad está tomando el de la mitad. From más to dividido para 2. Entonces podría cambiar el pivote y tomar matriz de B. Ya. Entonces sí hay como cambiarle, ¿verdad? Ajá, sí puede probar, inclusive. Varias formas de parámetro y se mete un parámetro más al quicksort donde diga de dónde toma el pivote y luego ahí antes de tomar el pivote diga si es la opción 1, tome el del medio, si es la opción 2, tome el del final y si no, tome el del inicio y vea si tiene mejores resultados o no. Ya, profe. Ahí sí ya me quedó claro. Listo, ya le pongo su puntito. Listo, chicos, entonces hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Nos vemos en nuestra siguiente clase. Ok. Bye bye. Hasta luego, que tengan un buen día. Hasta Hasta luego. luego, Ingrid. Muchas gracias. Hasta luego.